Qué bendición nos ha permitido el Señor terminar un año 2022 y comenzar este año 2023. Nosotros vamos a continuar con lo que comenzamos, con el estudio de las epístolas. En este caso, estamos en la epístola de Judas, una epístola que a lo mejor también para ustedes como para mí, a pesar de haberla leído, no había descubierto el gran mensaje que contiene para nosotros en estos días. Bien, continuamos en el versículo 11, que dice así: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, por el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Me llamó mucho la atención este versículo y sé que contiene mucho más material, pero la incapacidad mía no me da para más. Pero vamos a tratar de otra vez enfocarnos en el versículo 11 y en la segunda persona. ¿Ya vimos en una forma ligerita el camino de Caín? En media parte, porque hay otra cosa más de la cual Caín falló, en convertirse en un homicida. Pero una de las cosas que más practicamos los cristianos, o que podemos practicar los cristianos, es acercarnos a Dios, a veces sin importarnos mucho si le vamos a ser agradables o no, sin preocuparnos nosotros qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le desagrada. Ese es uno de los errores de Caín. No se preocupó qué tipo de ofrenda, qué es lo que le debía de llevar a Dios. Solamente dijo, le llevo y punto. Entonces, eso nosotros muchas veces vamos por ese camino. Hacemos las cosas a nuestra manera y luego le pedimos a Dios que apruebe y que bendiga y que prospere lo que nosotros hacemos a nuestra manera, y nos olvidamos de que ignoramos precisamente las maneras de Él. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Bien, entonces vamos a seguir adelante. En esta vez va a ser Balaam, un profeta, en el que nos vamos a estar centrando. Vimos a Caín y ahora vamos a ver a Balaam. El tema por el cual vamos a basarnos hoy es la apostasía dentro del ministerio. Es el tema de Judas. Y hemos estado tratando, solamente una y otra vez les he pedido disculpa, pero recuerden que no es un disgusto de mi parte, ni tampoco, mucho menos, una crítica de parte mía para el ministerio, no, ni tampoco de Judas. Judas solamente escribió lo que el Espíritu Santo le inspiró, de modo entonces que mucho tiene que aportarnos a nosotros. Vemos nosotros que Judas, para mostrarnos la gravedad de quienes han entrado en el camino de Caín, el Espíritu Santo nos cambia la figura del homicida por la de un profeta, un siervo de Dios. Eso es muy importante que tengamos en mente, por un siervo de Dios, Balaam. Y se sirve de otra terminología a la hora de aclararnos su significado. Y lo menciona así: en rebeldía vivieron y en rebeldía perecieron. Pablo los identifica de esta manera en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 4. Amantes de los placeres más que de Dios, diferente a lo que hace Judas. Nosotros, para entender más claramente la gravedad de este pecado del que Judas nos advierte, veamos cómo define el Antiguo Testamento a un profeta, su persona y su ministerio. No estamos haciendo estudios realmente sobre los profetas, pero como se trata aquí de un profeta, como se trata de un siervo de Dios, la apostasía dentro del ministerio, eso es un problema serio que muchas veces en sus púlpitos, en los nuestros, no se identifica, como si no existieran esos problemas, como si no debieran estar orientados referente a ese tipo
de situaciones para cualquiera de los días, porque si lo hubo en los días de ellos, también lo hay en los días de nosotros. Bien, cuando vamos al Antiguo Testamento, los títulos del profeta, vamos a ver, el nombre que se le da a cualquier trabajo suele revelar mucho sobre la persona que lo desempeña y lo que hace. El nombre que se le da a cualquier trabajo, en algunos casos, revela mucho, habla mucho de la persona, de lo que es y de lo que hace. Por ejemplo, nosotros nos referimos a las personas algunas veces más por su nombre, más por lo que hacen que por su nombre, en muchos casos. Por ejemplo, nosotros muchas veces no usamos el nombre del doctor, solamente nos decimos el doctor, el maestro, el plomero, el ingeniero. Muchas de las veces no nos referimos al nombre del pastor, usamos el pastor y cosas así por el estilo. Entonces, cada uno de estos títulos, cuando estamos hablando de los profetas, cada uno de estos títulos nos permiten que la gente tenga una idea del trabajo que desempeñan. La Biblia de alguna manera tiene varios nombres para el oficio del profeta que nos ayudan a entender quiénes eran, qué hacían y por qué hoy es muy común este título. Por eso lo vamos a tocar un poquito así. Hoy es muy común encontrar el profeta, el profeta, el profeta, el profeta. No sé cómo se llega al profeta hoy, pero no estamos aquí para criticar. Estamos aquí lo que la Biblia enseña. A ustedes les gusta también que se hagan referencia realmente a lo que la Biblia enseña. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a esperar que se vayan conectando cada uno de ustedes. Bien, títulos. Las versiones del Antiguo Testamento en idioma occidentales usan 5 títulos principales para los que hablan por cuenta de Dios. Eso es de los profetas. 5 títulos para los que hablan por cuenta de Dios. Cada uno de ellos señala un aspecto diferente de la descripción del cargo del profeta. Bien, el que más conocemos, profeta. Este título indica que la persona era vocero, autorizado de Dios, y era el uso más común y todavía es el nombre o título que se le da, es el uso más común, el profeta. Vidente era otro de los títulos que se utilizaban en el Antiguo Testamento. Pero esta parte, vidente, esta palabra enfoca la manera en que el profeta recibe el mensaje, lo que aporta, lo que trae de parte de Dios. Más bien que en el nombre, en el título, se enfoca en cómo, de dónde recibe lo que el profeta aporta con el pueblo. Varón de Dios. Este título identifica al profeta como alguien, como vocero, alguien que conoce a Dios y recibe de Dios una tarea específica. Varón de Dios. Siervo del Señor. Esta expresión destaca la estrecha relación entre Dios y su fiel mensajero. Mensajero del Señor. Este título se enfoca en la misión del mensaje, más que en la persona misma. Destaca que Dios envió a un profeta para dar un mensaje, es decir, para llevar la palabra. Palabra de Dios. Siempre acuérdese bien. Por eso es muy importante. Palabras del Nuevo Testamento. La palabra principal del Nuevo Testamento para identificar a un profeta es en el sustantivo griego, profetes. El verbo griego es profeteu, que significa profetizar. Estas palabras, como en cualquier parte del Antiguo Testamento, equivalen, por ejemplo,
se refieren a una persona que habla por cuenta de Dios. Uno que comunica la palabra, uno que comunica la voluntad de Dios. Características del profeta. Ser un profeta de Dios, del Dios vivo, era un distinguido y alto honor en el Antiguo Testamento. Por eso, porque era un distinguido y alto honor en el Antiguo Testamento, por eso también había tantos falsos profetas en Israel. Porque este puesto lo envidiaban mucho. Hoy en día, yo no sé hasta qué punto hay auténticos profetas, pero bien, ese no es nuestro problema ahora. Los profetas ungían reyes, hacían milagros y predecían el futuro. Pero al mismo tiempo la tarea del profeta podía llevar consigo grandes peligros y grandes dificultades, aún hasta la muerte misma. El profeta era llamado para transmitir lisa y llanamente, exclusivamente el mensaje de Dios, inflexiblemente el mensaje de Dios. No tenía derecho a alterar ni a quitarle nada. Eso era muy importante. Para llevar el mensaje y otra de las cosas, con frecuencia tenía que llevar el mensaje a un pueblo rebelde, a un pueblo en rebeldía. No era nada fácil la tarea. Para el hombre de Dios, esto solía acarrearle reproches feroces, oposición, crítica, implacable y hasta la ejecución o hasta la muerte misma en muchos casos. Por esta razón, no cualquiera podía ser profeta. No cualquiera podía ser profeta porque no era cosa de títulos ni de prestigios, como a veces hoy se utiliza. No cualquiera iba a anhelar eso, por los riesgos que había. Hoy cualquiera anhela tal vez esa posesión. Había dos requisitos fundamentales que al menos la persona debía poseer para ser un auténtico profeta de Dios. Porque había los que no eran auténticos profetas. Había dos requisitos que debía de llenar la persona. El profeta debía de tener un llamado. A diferencia de los oficios del rey y del sacerdote, el oficio del profeta no se heredaba por nacer en la familia de profetas o de algún otro profeta. El hijo de un profeta no recibía automáticamente el cometido de ser un profeta. Dios seleccionaba y llamaba individualmente a cada profeta para un trabajo específico ordenado por Dios mismo. No era que ellos se ponían por sí solos. El llamado debía ser lo que hacía a un hombre para que fuera un verdadero profeta de Dios. Era el llamado lo que le hacía que ese hombre era un verdadero profeta de Dios. Pero la ausencia de ese llamado lo hacía y lo identificaba como uno de los falsos profetas de Dios. De modo que eso tenía que ser muy, muy importante. Nadie se ponía por sí mismo. Eso es muy importante. Ejemplos. Conocemos mucho de los llamados cuando los profetas fueron llamados. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue llamado desde el medio de la zarza ardiendo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 34. Isaías recibió su llamado a través de una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime. Isaías capítulo 6, verso 1 al verso 8. Jeremías fue llamado cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, verso 5. Ezequiel fue llamado cuando estaba en Babilonia junto al río Quebar. Ezequiel capítulo 1, verso 1. Ezequiel capítulo 2, verso 2 y 3. Requisitos. El profeta debía de ser valiente y debía de ser honesto.
No nada más porque sí. Había requisitos. En la Biblia hay requisitos. Aún ahora para todos, para los maestros, para los diáconos, para los pastores, para los apóstoles, para todos los ministerios, la Biblia tiene requisitos. No es cuestión nada más así. Entonces, cuando vemos los requisitos en el Antiguo Testamento, debía ser valiente. ¿Por qué debía de ser valiente? Valiente porque la misión que Dios les encargaba corrían mucho peligro al cumplirlas. Porque a la gente en aquel tiempo y en este tiempo no le gusta que le descubran sus fallas. Y los profetas muchas veces iban y descubrían las cosas que la gente oculta. Para que hoy nosotros todos nos demos cuenta en aquellos púlpitos y aquellos pastores que no quieren que se hable fuerte o claro. Pues fíjese bien que esta era la misión de los profetas y por eso corrían peligros. Porque en cualquiera de los tiempos la gente no le gusta que le descubran sus fallas y los profetas muchas de las veces tenían que ir con un mensaje de lo que tal persona estaba ocultando y cubriendo. A veces las autoridades a las que tenían que reprender, a veces estas eran malvadas y a veces eran personas de muy altos cargos. De modo que esa tarea, ir a decirle a una persona con alto cargo en una autoridad eclesiástica o en el gobierno, no era nada fácil llevar este tipo de mensajes. Así corriendo yo nomás le quiero dar un vistazo. Quiero mostrarle algunos casos en específico. Por ejemplo, el profeta Samuel, el mensaje que tuvo que llevar, lo tuvo que llevar al sacerdote Elí. Y el mensaje consistía: Dios te ha rechazado a ti y a tu casa, referente al sacerdocio. No era cualquier mensaje. Lo llevó al sacerdote de ese tiempo. El mensaje era: Dios te ha rechazado a ti y a tu casa, referente al sacerdocio. Y el mensaje cuenta mucho más. Había un juicio sobre él. Le vuelvo a repetir, para esos púlpitos, no, el púlpito no es para eso. Al pueblo de Dios se le tiene que hablar la palabra de Dios, perdóneme. Pero el hombre de Dios tiene que hablar lo que la palabra de Dios contiene. Eso usted lo puede encontrar en primero de Samuel, capítulo 3, verso 11 al 14 y el verso 17 al verso 18. Natán, el profeta Natán, tuvo que sacar a la luz el pecado y la hipocresía del rey de su tiempo. Tuvo que sacar a la luz el pecado y la hipocresía de David y condenar sus hechos. Nada de fácil. Un mensaje como eso, pues era el trabajo. Vuelvo a repetir, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Aquellos que creen que no se ha de sacar las cosas incorrectas a la luz y que no se debe hablar en contra de eso. Eso lo podemos encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 1 al 15. Ustedes recuerdan bien todo el relato cuando Natán le habla de este viajero que vino a una de las personas y que éste tenía muchos corderos, pero había un vecino que nomás tenía una. Y en vez de tomar una de las suyas, tomó la única que tenía. Hacerlo rápido. Entonces David se enojó tanto como rey que él mismo declaró el juicio sobre esa persona. Dice, esa persona merece morir. Esa persona debe pagarlo con 4 tantos. Mire, le estoy diciendo que el profeta tenía que ser valiente. Cuando David dio la acusación o dio el juicio, ese hombre debe morir, ese hombre debe pagar 4 tantos. Natán le dice, ese hombre eres tú. El hombre de Dios no tiene que estar cambiando la palabra de Dios, le guste a la gente o no le guste. Elías advirtió al malvado rey Acab, no era cualquier persona, advirtió al malvado rey Acab de una terrible sequía, una terrible hambruna, por su culpa de él.
por haber inducido al pueblo a la idolatría, por su culpa de él, aunque era Elías el que había a orar para que no lloviera, pero para mostrarles el juicio de Dios. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, Jonás tuvo que anunciar a la malvada ciudad de Nínive su destrucción. El mensaje que ellos llevaban no era nada fácil. No cualquiera podía hacer mensaje. Hoy mucha gente le gusta ponerle adornos al mensaje de Dios para que le sepa bien a la gente. A veces no tienes que hacer lo que la palabra no contiene. Déjala solita. Ella tiene el poder. Jonás capítulo 3, verso 1 al 4. Vamos a ver todo esto realmente. Debían ser honestos. Vimos valientes, pero también debían ser honestos. Ellos no tenían que andar cambiando el mensaje. No tenían que ponerle saborcitos para que le gustara y le cayera bien a la gente. Si ustedes se fijan en estos ejemplos que yo le puse, si usted fuera de esos predicadores de hoy, yo le aseguro que muchos de los predicadores de hoy no hubieran dado ese mensaje así como lo hicieron estos profetas. Le hubieran cambiado, porque hay mucha debilidad en el mensaje que hoy se predica. Bien, volvamos entonces a Judas. Estamos hablando de un profeta. Ese es un breve panorama sobre el profeta, su persona y su trabajo. Entonces vemos al versículo 11 y a la segunda parte que nos muestra realmente las fallas de la apostasía. La parte central a la que yo me quiero basar ahora, que es la que Judas identifica, dice: se lanzaron por el lucro y el error de Balaam. Esa será nuestra parte para nosotros. Se lanzaron. Es el hecho más gráfico en el original griego. Podríamos traducir: han sido expulsados. Cuando dice se lanzaron, en nuestro entender sería han sido expulsados. ¿Cómo? Como las aguas de una presa cuando rebasan su nivel y se precipitan por las rampas de cemento hasta el fondo de la corriente. Algo así, figuras. Cuando los principios de Cristo se ponen al lado, poco queda para frenar la inclinación al mal y al pecado que corrompe la voluntad humana y que corrompe hasta algunos siervos de Dios. Cuando los principios de Dios se dejan de lado, entonces no solamente corrompe cuando estamos mirando aquí, no solamente corrompe a los seres humanos, sino también a los ministerios. Yolanda, Julián, hermana, muchas bendiciones. Hermana María Ávila, bendiciones. Hermana Blanca, bendiciones. Patricia de la Torre, bendiciones. Siempre manténganme en sus oraciones, porque estos tipos de mensajes o enseñanzas, no le estoy mintiendo, no se escuchan muchas veces ni en su púlpito ni donde yo estoy también. Entonces recuerden bien, es importante que nos demos cuenta de esta realidad que estamos viviendo. Bien, déjenme ver aquí algo. Sigan orando por mí, hermanos, porque realmente esto es muy importante. No muy fácil se encuentra esta situación de la que nosotros estamos hablando hoy en día. Ese es un serio problema. Es un serio problema en el que tenemos que lidiar con eso. Es un serio problema. Déjenme ver aquí que algo pasó. Porque todos sabemos eso, de que hay situaciones realmente que son complicadas y que muchas de las veces hoy no se están predicando.
nos están predicando y nos ayuda mucho que tenemos que tocarlas en nuestro tiempo. En nuestro tiempo. Es necesario, yo no estoy alterando nada de lo que está sucediendo, solamente que es un poquito complicado, pero necesitamos seguir realmente adelante. Judas es lo que está haciendo, ayudándonos a nosotros realmente a comprender estas situaciones que debemos seguir hacia adelante. Bien. Perdón, hermanos, bien. Gracias a Dios siempre por esas bendiciones que Dios nos da. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vuelvo a repetir, de alguna forma o de otra, tenemos interrupciones, pero tenemos que luchar con todo eso. Tenemos que luchar con todo eso para continuar hacia adelante. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Hemos estado viendo cada uno de los casos, como son 3 personas, son 3 situaciones las que Judas nos presenta. Judas nos presenta en el cuadrito azul ahí, chavo. El cuadrito azul ese. Ok. Sí, como lo hemos estado mirando de esa manera. Amén. Bien. Ya hemos visto aquí, estamos mirando que cuando los principios de Dios se dejan a un lado, entonces eso corrompe al ser humano y corrompe también al ministerio o a algunos siervos de Dios. Nosotros ahora estamos destacando, vamos a destacar que el profeta Balaam fue un profeta nada honesto por su ambición al dinero. Es lo que nos presenta su historia de él. Cuando el pueblo de Israel llegó a los términos de su recorrido por el desierto y estaba a punto de entrar a la tierra prometida, el rey idólatra de la nación de Moab y de Madián tuvo temor de las huestes del ejército de los israelitas. Y empeñado por la seguridad de su pueblo, intentó sobornar, es una palabra que se usa, sobornar, alquilar los servicios del profeta Balaam. Son unas comparaciones muy corrientes, muy bajas, pero fue en el pecado que este profeta cayó, para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Cómo es eso que el profeta de Dios estaba dispuesto a alquilarse, a rentarse, para maldecir al pueblo de Dios? ¿Acaso se le había olvidado para qué había sido llamado? Pregunta a nosotros. ¿Por qué desempeñar un ministerio que se puede sobornar? Es una pregunta. ¿Qué sentido tiene tener un ministerio para Dios o de parte de Dios, pero que se puede sobornar para cambiarlo? ¿Por qué no quedar satisfecho con la respuesta? No vayas, que es lo que nosotros vemos en el libro de Números. No vayas. ¿Por qué no quedar satisfecho con la respuesta que Dios le dio? En Números capítulo 22, después ustedes pueden leer el capítulo 22, ¿por qué no quedar satisfechos con la respuesta de Dios? Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Por qué no quedar satisfecho? Números 22, versículo 12. Cuando nosotros vemos en una forma ligerita, lo que la Biblia dice acerca de este profeta,
En Números 22, en el versículo 21, voy a leer hasta el 33, que dice así: Así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. E iba pues él montado sobre su asna con 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Fíjese bien eso. Está en el camino con la espada desnuda en su mano, es decir, está lista para ejecutar algo y a alguien. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viña que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se apartó, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaán: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Un burro hablando? Y Balaán respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: No soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. Y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: No. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en la mano. Recuerden bien que él dijo: Yo he venido porque tú vas por mal camino. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Tu camino es perverso de mí. Qué triste es ser un siervo de Dios y no andar por el camino de Dios. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Esta es la condición del profeta. Contrario a este hombre que está buscando dinero por su ministerio. Cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, Daniel, cuando él va a leer la escritura de la pared, que también le van a dar elogios, le van a dar presentes y cosas así por el estilo. Cuando nosotros vemos en el verso 17 de Números 22, que dice así: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Cuando alguien le hacía favores a los reyes, había grandísimas cosas. Y era lo que este profeta estaba persiguiendo. No satisfecho este profeta con esta respuesta suficiente para un hombre que tiene ministerio de parte de Dios, Balaán, no satisfecho con la respuesta de Dios, insistió.
en sus propios intereses, en lograr lo que dice el verso 17. Ahora, mensaje para nosotros. Nosotros a veces conocemos las cosas que se deben hacer y cómo se deben hacer. Y a veces conocemos las que no se deben hacer, pero nosotros insistimos en hacerlas o hacerlas a nuestra manera, y Dios a veces nos permite que lo hagamos. Dios a veces permite cosas que no convienen y que no están de acuerdo con Él, pero lo permite, porque a veces nosotros aprendemos. El verso 20 dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llevarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero ahora harás lo que yo te diga, vete con ellos. Ya le había dicho que no, en el verso 12, pero él insiste, ahora dice, vete con ellos, en el verso 20, porque él insiste, él quiere realmente los beneficios. Ahora nosotros vamos a ir lo que la Biblia enseña, y cómo es que Moisés lo define. Vamos hasta Números capítulo 32, en el verso 4 y 5. Por cuanto no nos salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron, fíjese bien otra vez, alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, en Mesopotamia para maldecirte, mas no quiso Jehová Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Fíjese otra vez, alquilaron los servicios del profeta. Gente con ministerio que se vende y que se puede comprar o alquilar. ¡Qué vergüenza! Balaam, a verse sin la recompensa prometida, en el verso 17, su corazón depravado y egoísta concibió otro plan, sino que si lograse incitar a las mujeres de Madián y de Moab para que tentaran a los hombres de Israel, haciéndolos caer en pecado, entonces el propósito de Balac quedaría cumplido y Balaam sería un hombre recompensado y rico. Eso era lo que él perseguía a toda costa. ¿Son suficientes estas 3 citas bíblicas para mostrar la gravedad de la apostasía? Saliéndose de los propósitos de Dios para hacer su propia voluntad. Cuando nosotros lo estamos mirando de esa manera, en el capítulo 25 de Números, nosotros vemos los primeros versos del versículo 2 al versículo 3. Déjenme ver. Del 2 al 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a lo sacrificado a los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. De una forma o de otra, este profeta por fin logró lo que intentaba. Entonces nosotros vemos la manera en que esto ocurrió. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia dice? En el capítulo 31, estamos en Números, capítulo 31, verso 16, dice: He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevalicaran contra Jehová. En lo tocante a Balaam Peor, por lo que hubo mortandad de la congregación de Jehová. En el capítulo 25, en el verso 9, nos dice que este castigo, también por el pueblo, por haber acatado el consejo de este mal profeta y falso profeta, 24,000 hombres murieron. ¿Se le hace poco? ¿Hasta dónde llega la apostasía en el ministerio? Este mal es grave, que aparece
hasta en las iglesias del Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2, verso 14 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta doctrina, esta opinión de este falso profeta hasta las iglesias del Apocalipsis llegó. Este estudio que yo estoy trayendo no es una crítica al ministerio, es precisamente realmente identificar quiénes están en el ministerio, no por amor al ministerio, no por amor a Dios y no por amor a los perdidos tampoco. Están en el ministerio por amor al dinero. Cada uno tiene que examinarse. Eso es bien importante. Aunque su mensaje sea bíblico, pero algunas de las veces sus motivos son egoístas, no son nobles, son interesados. Aquellos que saben que hay personas que dan las espaldas a Dios, pero tienen dinero y luego quieren la bendición de Dios y que pueden comprar los ministerios. Esa es una de las cosas graves que nosotros estamos encontrando. Ese es un ministerio de este profeta del egoísmo, de todo lo ven a través del dinero. La historia de la humanidad lo comprueba, que el amor al dinero corrompe a gente sencilla y a altos políticos, a altos funcionarios y también a altos clérigos de cualquiera de las religiones. Como lo enseña la Biblia, no estoy yo alterando. ¿Cómo lo enseña la Biblia? La Biblia lo enseña así, de esta manera. Miqueas capítulo 3, verso 11 lo enseña así, de esta manera. Sus jefes juzgan por cohecho. Y usted sabe lo que es eso. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová con nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Si usted quiere más información, usted puede ir a Sofonías capítulo 3 y en el verso 4. Para nosotros también, para nosotros los pastores de la Biblia, las personas del Nuevo Testamento, también a nosotros nos ayudan a entender. Por ejemplo, el apóstol Pedro también a nosotros nos ayuda en el capítulo 2 de su segunda carta, del versículo 1 al versículo 3. Veamos lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjense bien, versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy muchas veces el cristianismo es blasfemado por estas cosas. Y no solamente eso. Fíjese el versículo 3, lo que dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Quiere decir que tomarán a los cristianos como medios de mercadería para sacar, ¿qué? Plata, dinero. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda, sino que su perdición no se duerme. Triste descripción, triste verdad. Yo les dije, esto los púlpitos no lo están presentando. Por eso les digo, es muy posible que no sea muy atractivo para muchos. El problema es que los obreros honestos, honrados, a ellos les toca sacar a la luz la hipocresía para mostrar que hay siervos honestos, honrados y fieles que merecen lo que reciben.
porque su carro, vamos a decirlo así, también gasta gasolina, también ellos pagan biles, también ellos usan comida y también les cuesta. Además, hay principios que apoyan que el que sirve del altar, que coma del altar honrosamente. El que lo hace honrosamente tiene todo el derecho honrosamente que coma del altar. Y también la Biblia menciona que el obrero es digno de su salario. Esa es otra de las cosas que también nosotros debemos siempre de recordarnos. La Biblia, déjenme darle nomás una de las citas. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, en el capítulo 9, verso 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Solamente eso, para que ustedes no piensen que yo estoy yéndome solamente por un lado, que estoy solamente alterando. Balaam tomó el camino de Caín y su destino de vida después de esta traición fue en la rebeldía contra Dios. Por eso pereció miserablemente con los enemigos de Dios. Este fue su final. Es inevitable en el juicio de Dios que vino sobre él cuando Israel venció a todos sus enemigos. Allí también mataron al traidor profeta, a este profeta que se alquilaba. Esto está registrado en Josué, capítulo 13, verso 22. Cuando vencieron a estas naciones que hicieron pecar a Israel, cuando los vencieron, cuando los aniquilaron, aniquilaron a este profeta. Todos estos testimonios nos ilustran las palabras de Judas. Lucro, el error de Balaam, el error de todos los apóstatas, es sacrificar las eternas riquezas por el lucro terrenal. Es caminar por el camino ancho y senda fácil. Es gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Es la pasión por ganar las cosas terrenales, aún a costa de perder el alma. Marcos capítulo 8, verso 36. Yo quiero concluir aquí. No ha sido fácil. Yo quiero que ustedes me ayuden. Vuelvo a repetir, necesito que ustedes me lleven en oración, porque es un problema el que tenemos que identificar realmente. Un problema serio. Bien, cada uno de ustedes, hermanos Eliseo, hermana Blanca, hermano Rogelio, cada uno de ustedes que está sintonizados, hermanos, Dios les bendiga, es una bendición. Dani López también, Romeo, todos ustedes, hermanos, gracias por conectarse. Bien, yo quiero concluir aquí. Está comprobado que el amor al dinero corrompe a las personas. Donde tantos que terminan sus periodos de gobierno también terminan en las cortes, acusados de fraudes y de otros desfalcos del dinero. Y no solamente eso, no solamente convierte y corrompe a las personas. Hay otro problema que hace el amor al dinero. Algunos de ellos los vuelve tontos. ¿Cómo es eso? Miren, hay personas que tienen alrededor de 50 y 60 años. ¿Cuánto dura la vida? ¿100 años? Y si hay personas que tienen ahorita 50 o 60 años, ¿cuánto les queda de vida? Bien, cuando yo estoy diciendo que a uno los corrompe, para otros los vuelve tontos, me refiero a que hay personas que tienen 50 o 60 años y estas personas, algunos de ellos, tienen millones y millones de dinero. Tienen dinero, tienen recursos para vivir 20 vidas y solo les queda 50 años
o algo así. Pero aún así estas personas que tienen dinero para vivir 20 vidas y solo les queda unos 50 años, ni siquiera duermen el sueño completo porque todavía quieren más dinero. Ese es un problema el que Judas está identificando. Hermanos, ha sido una bendición estar compartiendo estos mensajes con ustedes. Vuelvo a repetir, usted sabe bien que esto usted no lo escucha en el púlpito. Por eso vamos a esperar que ustedes me lleven sus oraciones. Usted debe leer entonces, si no me equivoco, el capítulo 16 de Números. Ahora vamos a hablar de otro líder. Este es un líder también de Israel. Y la apostasía en el liderazgo, la apostasía en el ministerio, la apostasía en la gente sencilla y la apostasía en el liderazgo. ¡Qué problema! Pero ese es un problema que tal vez ni yo me había imaginado. Pero gracias a Dios, hermanos, vamos a esperar que ustedes no se molesten, sino que lo tomen muy en serio. Gracias, gracias. Nos vemos el martes. Bendiciones. Muchas gracias por conectarse.